Orden y patria es nuestro lema, la ley espejo de nuestro honor, del sacrificio somos emblema, carabineros de la nación. Bienvenido, mi estimado telepensante, a este programa con Nubia Vivanco. Ella es abogada penalista, se ha dedicado a defender a Carabineros de Chile. Hoy día estamos todos muy preocupados por lo que ha pasado en esa institución y lo que sigue pasando porque la ley Naim Retamal, que tanto han celebrado algunos sectores, en realidad de a poco se empieza a ver que no va a ser un gran cambio en la labor de carabineros y que por lo tanto, en realidad pues, estamos como ante, no sé qué piensas tú, Nubia, como una ley del gato pardo, que todo cambie, pero para que todo siga igual. Son todos como los fuegos artificiales de los narcos, parecen estas leyes, ¿no? Como que no hay una intención y una voluntad real de respaldar a Carabineros de Chile con estos mártires que ahora ya a Rita Olivares, que era la anterior, digamos, a Daniel Palma, y todo el sufrimiento y dolor de su familia en contraste, ¿no? Con una élite política que nos gobierna y que promovió el descrédito, la agresión a carabineros abierta y explícitamente en esa actitud revolucionaria que requiere de la neutralización de las Fuerzas Armadas y de orden para avanzar. Bienvenida, Nubia, gracias por estar con nosotros en esta Semana Santa. Esto es trabajo cristiano también, esto es tratar de ayudar al prójimo en lo que cada una de nosotras puede hacer. Efectivamente, Vanessa, qué mejor manera que hacer lo bueno, seguir en esta lucha porque las dos, por convicción, creo yo, sabemos que esto es una lucha del bien contra el mal y por lo tanto, no obstante ser Viernes Santo una de las fechas para mí personalmente más significativas de mi fe, creo que es el lugar en el que ambas debemos estar. Tú no pudiste haberlo dicho mejor cuando describiste la ley Naín Retamal. Es una ley pirotécnica. Ciertamente todo sigue igual e inclusive cuando vaya desgranándose, según los informes que yo misma preparé, nos vamos a dar cuenta que especialmente para quienes están siendo procesados en este tiempo por la figura del apremio ilegítimo, inclusive es peor. Es además una ley entreguista absolutamente del mando de la institución de carabineros a a la funcionalidad de política del gobierno de turno. Y eso es gravísimo. Yo no logro entender la falta de visión y como ya se me acabó la buena fe, ya se me acabó la buena fe en términos para mí hace mucho tiempo que dejaron de ser jóvenes inexpertos, por una parte, o políticos bien intencionados que intentaban de alguna manera a estos jóvenes expertos sumarles la sapiencia de su experiencia de congreso o de historia. Y la verdad es que lo que siento es una tendencia a un globalismo con un poder económico que ciertamente no le importa si el poder político al que se vincula es de derecha o de izquierda, le interesa que sea el poder. Y, y claro, en esta ejecución de estos planes revolucionarios constituyentes, que son neorevoluciones, en el que en esta zona de América Latina, en que el LATAM han funcionado a la perfección casi como de catálogo en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, de alguna otra manera en Ecuador también, con una cuestión un poco mixta, pero bastante potente, el factor
el factor chileno fue lo que a ellos los viene desconcertando y por eso no le creo a este gobierno. Por eso creo que este gobierno es un gobierno criminal, que llegó a ser gobierno a través de la violencia más brutal. Creo que mantiene su proyecto y no se ha movido un milímetro en su objetivo de instalar un sistema neomarxista, liberal, progre, pero además narco, porque es el sistema que mueve dentro de la cultura política económica que finalmente han organizado y han sustentado. Ahora, ¿por qué Vanessa es mi convicción más profunda? Y yo recuerdo que conversamos cuando yo presenté una querella en el mes de octubre del año pasado. Y esta querella era en contra de quienes resultaran responsables, pero era por un delito muy específico, por lo tanto los responsables tenían que ser a lo menos una facción importante del Ministerio Público. Tenía otra arista, un poco más política también la querella, sobre quienes tenían que ver con todo el accionar sedicioso en lo que fue la planificación, el financiamiento, la infiltración, la filtración de información y de inteligencia. Es una querella gigantesca en términos de investigación y eh, comenzamos un trabajo casi a la par de cuando se produce, posterior al 4 de septiembre, que en algún minuto algunos tuvimos la ingenuidad de pensar de que se le había acabado el oxígeno a este gobierno que se había instalado con la violencia y por la violencia política y además también con el poder mediático al que habían llegado a controlar. Eh, Cuando aparece esta derecha extraña, esta derecha nominal, esta derecha eh, ciertamente desconcertante a esta altura, dándole un nuevo aliento a este proceso constituyente y manteniendo viva la revolución. Si eso es lo que no entienden. En su soberbia intelectual, en su soberbia política, ellos piensan que ellos van a mantener que Chile no quede tan mal después de estos 4 años, porque ellos van a hacer gobierno seguramente con posterioridad, entonces ellos van a retomar y están mientras tanto elaborando los marcos generales, el encuadre general para lo que va a ser el gobierno posterior de ellos. Es una basura, es, es de una, como tú lo dijiste, de una ingenuidad imperdonable, estulta, fundada en una soberbia también política enorme, una desconexión absoluta con lo que es la verdadera ciudadanía. Ellos no entienden que la revolución sigue, que si hubo un estorbo cuando Boric suscribe el acuerdo de la paz del 15 de noviembre en forma personal, porque no lo hace en representación de Convergencia Social, su partido, que se resta junto al Partido Comunista de este acuerdo, pero que sin embargo con posterioridad se suman a este proceso. ¿Por qué? Porque la apuesta de la revolución, el proceso revolucionario era Jadwe. Recordemos que era Jadwe quien era la apuesta del Partido Comunista propiamente tal, develado completamente frente a esta revolución constituyente neomarxista, progresista. Se les mete Boric y Boric en una soberbia que yo creo que es propia de alguien que tiene problemas mentales serios de narcisismo mesiánico, piensa que él es el ser que va a mediar entre todo entre todo este crucigrama que se venía produciendo. Y eventualmente podía producirse entonces o concretarse esta neorevolución constituyente, pero al modo chilensis, eh, my way, como a la chilena, como estamos Con empanada y acostumbrados, con vino tinto, pues, Nubia. con empanada y con vino tinto, exactamente. Como dicen, yo soy católico, pero a mi manera. Así, Claro. yo soy revolucionario, pero a mi manera.
Entonces, se abre este espacio, Vanessa, en que se produce esta ceguera de esta derecha inocua, que no es oposición, que es una derecha absolutamente funcional al gobierno y al objetivo revolucionario al cual no han renunciado, y que siguen con encono con el punto más clave, que es derrotar la resistencia. Y la resistencia es precisamente Carabineros. El ejército, en esta investigación que yo he podido hacer a raíz de todo esto con un análisis de profesionales de inteligencia, el mecanismo es análisis de sistema, lógica difusa, big data. Ya tenemos encuadrado, Vanessa, y nos hemos encontrado con una sorpresa que a mí me encanta, me va a encantar poder contarte ahora. De qué manera el ejército fue absolutamente neutralizado a partir del 2016 hasta 2 semanas antes del 18 de octubre de 2019. 2 semanas antes, la ministra Rutherford detiene al general Fontealba y, y levanta en un pic de, de inseguridad y de validación de esta persecución al más absoluto, pidiendo penas de 30 y de 40 años por delitos económicos frente a estas personas con prisión preventiva. Y 2 semanas después tenemos un estallido social que yo tengo la más profunda convicción, del cual estaba en profundo conocimiento Sebastián Piñera, eh, que genera un escenario en el que, si bien él dice estamos en guerra en contra de un enemigo peligroso, aparece el día siguiente el comandante en jefe diciendo ni más ni menos que es un hombre feliz y que no está en guerra con nadie. Ese fue el trabajo previo de control y de inhibición del ejército completo. Además dieron de baja, perdona Nubia, que lo recuerde acá a los telepensantes, el gobierno de Piñera dio de baja a más de una decena de altos cargos dentro del ejército, poco antes, un año antes, justamente un año antes de la crisis del 18 de octubre. Entonces y las Fue reglas del uso de la fuerza también vienen de ese gobierno. la RUF tanto del ejército como la circular 1832 de uso de fuerza y armamento de carabineros son precisamente reactivas a dos escándalos. En el ejército, vinculado a las primeras formalizaciones o a los primeros requerimientos que hace el ministro Rutherford, con, precisamente a principios del año, a principios de o a fines del año 2018, Vanessa. Y de ahí no hay ninguna actividad hasta 2 semanas antes del estallido social. De la misma manera, el estatuto, la circular 1832 del uso de la fuerza y el armamento de carabineros se produce en marzo de 2019, con posterioridad al caso Catrillanca. Primero se produce el caso Huracán, le sigue el caso Catrillanca, en octubre, y inmediatamente en marzo siguiente se modifica el uso de la fuerza y el armamento para carabineros, y una cuestión que es tremendamente esencial y que hoy en día permite consagrar la persecución penal a nivel de mandos. Y es que en esa nueva circular de uso de fuerza y armamento, a los principios para usar esta fuerza y el armamento de legalidad, proporcionalidad, que se ha discutido siempre, una policía, las policías de estándares internacionales, por supuesto que la fuerza debe ser muy superior. Y hay que distinguir también que la policía usa fuerza legítima. El delincuente usa la violencia ilegítima. Entonces hay conceptos que empiezan a confundirse dentro de las mismas normativas internas de los derechos humanos, de las instituciones, pero lo importante es que se agrega a estos tres principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad un cuarto principio, que es el de responsabilidad penal y administrativa.
y lo redacta la norma de la circular 1832 en el sentido de que, si bien es cierto, esta responsabilidad penal y administrativa son esencialmente personales, es decir, del funcionario que hace uso de la fuerza o del armamento, la investigación final debe orientarse siempre al mando de ese funcionario. Y por eso, Vanessa, en este minuto tenemos a un general director que en un minuto dice basta ya y cruza la Alameda y sale diciendo me siento apoyado por el gobierno, nos han dado más aportes que nunca. ¿Por qué? Porque está la querella, hay dos querellas por responsabilidad de mando, precisamente en contra del general Rosas y en contra del general Yáñez, porque el general Yáñez era el director de orden y seguridad durante el periodo del 18 de, de octubre de 2019 a marzo de 2020. Ahora bien, este principio de responsabilidad es el que vincula inmediatamente con esta facción del Ministerio Público, y ahí está mi teoría del caso, que vinieron, como se viene preparando esto aproximadamente, por lo que yo he visto, aproximadamente del año 2013-2014, es de donde se viene preparando la situación en la que debieran encontrarse las Fuerzas Armadas y las policías frente al principio de ejecución de la insurrección, para ser inhibidas, efectivamente. El ejército estaba absolutamente inhibido. Al día siguiente, el comandante en jefe declara que él es un hombre feliz y que no está en guerra absolutamente con nadie. O sea, es sal y agua, sal y agua. Pero Carabineros, la gente que había preparado esta insurrección se encuentra con una fuerza distinta en Carabineros. Y una fuerza distinta porque cuenta con dos estamentos. Una oficialidad que en su mayoría es lo que se llamaba de intendencia, muy de oficina, muy de cálculo y de administración, pero hay una oficialidad potente, muy vinculada a sus subalternos eh, de calle, oficiales de fuerzas especiales en ese tiempo, control del orden público hoy en día. Y se encuentran con lo que se llama los suboficiales o personal de nombramiento institucional, el PNI, que es el carabinero de calle, el cotidiano, el de vivir y de Puerto Toro, el que su única pega no es solamente ir detrás de los delincuentes en el centro de Santiago, es el que le corta la leña en el sur al adulto mayor, es el que baja el poco y nada de comida de pasto de la cordillera para el ganado caprino en el norte. Es el que estima la gente que tiene el acceso simplemente a lancha, el que atiende los partos, el que atiende la oficina MIC, que es la oficina de intervención comunitaria de carabineros, y que en plena pandemia mantenía ollas comunes. Entonces, se encuentra este ejército revolucionario urbano que aparece como una agrupación espontánea, pero hemos ido logrando establecer que efectivamente trabajaban como una asociación ilícita. O sea, la primera victoria que hemos tenido en Iquique, en que se ha imputado por asociación ilícita precisamente a la pareja de un personaje al que le llamaban el tío fiscal, que tenía la vinculación a la fiscalía, que avisaba dónde iban a estar, qué sé yo, pero esto se fue tramando además de otra manera. ¿Cómo inhibieron a Carabineros finalmente? Porque fueron la trinchera del Estado de Derecho. Fueron ellos los que confrontaron a estas hordas envalentonadas, desbordadas, y ahí nos encontramos con la forma en que se instrumentaliza el Ministerio Público para presentar más de 3.000 querellas en contra de Carabineros y más de 9.000 denuncias. Se llenan las unidades policiales, se llenan con
supuestos voluntarios de derechos humanos, que tomaban nota y que esperaban afuera a quienes habían sido detenidos y lo esperaban en la parte exterior y realizaban, los obligaban a tomar, a hacer una declaración en forma de denuncia. Entonces, hemos podido levantar sistematizadamente un trabajo primero en Excel y después en una aplicación de investigación de Big Data en que te encuentras con declaraciones de supuestos maltratos, vulneraciones o violaciones de derechos humanos que son exactamente iguales en Arica y en Punta Arenas, en Santiago, etcétera. Y entonces te hace razonar que de 9.000 denuncias más 3.000 querellas, o sea, 12.000 iniciativas de imputación de violencia institucional en contra de carabineros, 3 años después hay solamente 14 condenas, ninguna por tortura y sin un solo muerto. Y por otra parte, tienes a más de 7.000 funcionarios de carabineros heridos y a un 96% de los detenidos por la revuelta en libertad. Entonces, te das cuenta de que no hay ninguna voluntad política verdaderamente de seguir protegiendo a carabineros. Este gobierno necesita destruir a carabineros, necesita manejar su mando, necesita bajar su moral y validar la delincuencia potente. ¿Tú crees que es casualidad 3 carabineros muertos en un mes? Es un mensaje claro de la mafia delincuencial que se ha instalado en nuestro país. Y es decirle a los carabineros, somos más fuertes que ustedes. Si yo te mato, no me pasa nada. O me indultan o simplemente nunca me van a descubrir. Si tú En me cambio, si tú matas, me disparas y o si me tú me matas lesionas, claro, o me lesionas, te vas preso, pierdes tu pega, o así que, o terminas muerto, ¿sabes si qué tú me te pasa, mi defiendes. novia? Dime una cosa, yo tengo una tesis, a ver qué opinas tú de esto. Porque cuando uno ve esta ley que se celebra con estos fuegos artificiales, esta ley pirotécnica, ¿no es cierto? Esta defensa privilegiada que es imposible establecer, porque en qué momento tú realmente puedes como carabinero decir, bueno, yo realmente estaba en juego mi vida, digamos. Tú tienes que probar que Exacto, estaba en juego tu vida para poderte defender. exacto, O sea, una exacto. persona puede tomar una pistola, hacer así, y eso puede no poner, ¿me entiendes? O sea, ahí hay un punto muy Además, que importante. expresamente no hay ningún elemento específico. De hecho, la ministra Toá dijo, no basta con que el funcionario se sienta amenazado. Y ese elemento subjetivo, ¿cómo lo mides? Si no estás en sus zapatos. Yo no sé si tú recuerdas, Vanessa, y disculpa solamente con esto, una grabación que hubo hace muy poco tiempo atrás, que gracias a Dios una vecina, eh, desde la ventana de su departamento, graba la agresión a un carabinero. El carabinero hace uso de su armamento, se escucha la radio, evite clave 10, evite clave 10, evite clave 10. Clave 10 es disparar. La instrucción de la propia institución, del propio mando, era evitar disparar, era evitar defenderse frente a una lesión potencialmente letal. Cuando finalmente lo hace el carabinero, habría sido la palabra del delincuente asesino, del homicida frustrado, en contra de la del carabinero. Si no hubiera sido por esta grabación, porque además, si hubiera disparado y no existiera la grabación, que dio cuenta de la potencial lesividad o letalidad de esa lesión, la misma institución hubiera dicho, se le dijo que no disparara. ¿Te fijas? Entonces, esta ley de ahora de Naín, solamente para complementar, en la parte de Naín sí efectivamente hace que se agraven las penas y que se le quiten beneficios a quienes matan a carabineros.
El problema, Vanessa, es que nosotros los queremos vivos. No me interesa qué pena tenga, si va a poder salir o no va a poder salir. Me interesa que no pueda asesinarlo. Y en la parte en la que se supone que fortalece las facultades para el uso de la fuerza, del armamento, no hace más que confundirlo mucho más, especialmente cuando modifica el artículo 150 y dice, no, pero es que sacamos la agravante de que como cuando el apremio legítimo se produce cuando está detenido o cuando estaba bajo la custodia del carabinero, es un agravante. Lo sacan, pero resulta que rompen con la interpretación jurídica que había venido dando últimamente a nuestro favor tribunales orales en lo penal y corte de apelaciones, en el sentido de que si no se encontraba detenido o no se encontraba bajo la custodia, es imposible el apremio legítimo. Entonces, sacando eso, ahora resulta que el carabinero a 100 metros de distancia puede cometer apremio legítimo. Entonces, yo no sé qué celebra. Pero fíjate que los diarios y la prensa que critican, ¿no es cierto?, y ponen al mismo nivel a republicanos por haber votado en contra que a los octubristas, digamos, aquí hay como una incapacidad de parte de la sociedad completa, de las élites, de los medios de prensa, etcétera, de hacerse cargo que estamos en un proceso revolucionario. Y nosotros no vamos a entender qué pasa con Carabineros y no vamos a entender cuál es la relación del gobierno con lo que le sucede a Carabineros, si no nos hacemos cargo de todo el análisis anterior que tú hiciste respecto de cómo se fue preparando la neutralización de la respuesta de las Fuerzas Armadas y de Orden ante una insurrección revolucionaria que permitió el recambio político de las élites y que hoy día tiene a los octubristas en el poder. Entonces, ahí es donde uno empieza, recién ahí, porque por ejemplo yo veía hoy día a la excelente columna de Tomás Moschetti donde denuncia cómo está Sí. funcionando todo en al dedillo, pero él sigue diciendo que por un tema ideológico de considerar al delincuente víctima, es que el gobierno apoya a los delincuentes. No es así. Ese es como cuando uno dice, porque quiere un mundo de igualdad y un mundo mejor, es que vamos a matar a todos los dueños del capital y nos quedamos nosotros con el capital. Es nada más que la propaganda que ellos hacen para no ser descubiertos en la asociación ilícita, que ya, como tú mencionabas en Iquique, con el tema de Hugo Gutiérrez, etcétera, pero además ahora se encuentra en último trámite la aprobación de desgravar la pena, no sé si es el concepto jurídico, Exacto, de la asociación exacto. ilícita. Se están preparando para cuando sean descubiertos. Se están preparando para cuando Exactamente. sean descubiertos. Es así de evidente, Vanessa. Si esto funciona así de evidente. Ahora, quiero aclararte que el Partido Republicano, cuando rechaza la ley Naín y Retamal, yo, yo siempre mantuve distancia. Yo soy políticamente independiente. Siempre he mantenido distancia. Pero a mí me pidieron mi opinión, el Partido Republicano. Y me saco el sombrero del coraje que tuvieron para, para lo que podía ser un costo político. Me saco el sombrero con el que ellos hayan tenido esa visión y hayan acogido las recomendaciones que nosotros, o un grupo de personas que fuimos consultadas al respecto, que sabemos cómo funciona esto y cómo están viviéndose ahora, hoy en día, esta persecución penal. Entonces, en ese sentido, yo de verdad que si tenía en algún minuto algún proceso de reflexión respecto de verdad que todo mi respeto para el coraje que tuvieron para votar en contra. Lo Pasa hicieron que con fundamento. son los únicos, uno podría decir, que están muy conscientes de que este es un proceso revolucionario que continúa, y hay miembros del Exacto. PDG que también son muy conscientes de que este es un proceso revolucionario que tiene los tentáculos de la ONU metidos hasta la médula, porque el Sí, INDH, no se olvide, mi estimado telepensante, fue la punta de lanza de la neutralización de Carabineros junto con estos fiscales activistas, ¿no es cierto?, que empezaron a exacto. perseguirlos con estas querellas, etcétera. Y hoy día nosotros, además de no querer
carabineros muertos, tampoco queremos carabineros presos por sesgo ideológico. Evidentemente que en toda institución van a haber personas que, y sobre todo ahora que la regla de entrada para carabineros ha tenido que bajar mucho para que no baje tanto la dotación, y nosotros sabemos cómo actúa el crimen organizado. Lo que va a empezar a hacer es tratar de penetrar la organización. O sea, necesariamente, la institución, perdón, necesariamente van a empezar a postularse personas del crimen organizado para capturarla por dentro. Y el gobierno está hoy día en un pie en el que claramente, como tú dices, están preparando el escenario para cuando sean descubiertos, porque Chile no se va a arreglar si aquí no hay un juicio a los octubristas y se los mete presos. No se va a Exacto, arreglar si es que no se termina por hacer el bien al que hace el bien y castigar al que hace el mal. Aquí tenemos que devolver la razonabilidad básica que es fundamento de la operatividad del Estado de Derecho, digamos. Y nosotros entonces vamos a necesitar que en algún momento se haga un juicio a toda esta gente que ha desmantelado en su objetivo refundacional el país. Entonces están exacto. preparando ese escenario y otros aspectos desde los cuales lo están preparando es que han ahora contratado a más de 90.000 funcionarios, 86.000 funcionarios nuevos, que mi hermano Johannes decía, bueno, sus compadres, no, esos son operadores políticos que van a jugar a favor de atornillar para llevar esta refundación del país hasta el final. Y además acaba la Corte Suprema de cambiar el rango de legítima confianza, una cosa así, no me acuerdo bien la figura jurídica, en el que antes tú podías despedir a una persona después de eh, no la podías despedir antes de 2 años a una persona contratada a contrata en el Estado. Ahora va a ser 5 años, por lo tanto, todos los contratados por el gobierno de Piñera los van a sacar y van a hacer el recambio absoluto de quienes hoy día habitan la institucionalidad estatal. O sea, esto se está desmadrando y descuajando a un nivel que no puede ser que no seamos capaces de ver que cada carabinero muerto es un mártir de esta revolución del socialismo del siglo XXI y que avanza por los... Es un monstruo de mil cabezas, o sea, avanza por todos los costados. ¿Qué se te ocurre a ti que se puede hacer o cómo pueden reaccionar quienes todavía están al interior de las instituciones para poner un coto a esto? Porque uno ve que el general Yáñez, que aquí tengo el diario El Siglo, mi estimado telepensante, que es todo algo que podría leer la gente de derecha, y dice que exigen reabrir la comisión de los informes de verdad y reconciliación, Comisión de Prisión Política y Tortura, lo que tiene por finalidad seguir metiendo presos a personas octogenarias que en su momento cumplieron funciones. Acá tengo, me entregaron presos de Punta Peuco, un documento que dice auxilio, socorro para los subalternos de la época del 11 de septiembre de 1973, y hablan de la desobediencia en los artículos, lo que significaba desobedecer, someterse en un estado de guerra, o sea, a esa regulación por desobediencia te podía costar hasta la vida. La Entonces, vida. la vida, exactamente. Entonces, esta gente quiere ahora seguir persiguiendo a los militares para meter, y quieren que se cierre Punta Peuco para que vayan a cárceles comunes, que de hecho ya algunos están en cárceles comunes, es así. Pero además, al final, cuando uno ve el listado, mi estimado telepensante, de lo que ellos exigen, estamos hablando de las organizaciones de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, esto en el diario del Partido Comunista, la destitución del director de Carabineros Ricardo Yáñez. O sea, ¿cómo se defiende este país de este ataque a su democracia, a su república, a su integridad territorial? Yo creo que todos los que estamos de alguna manera, a ver, entre tú y yo, nosotros estamos hablando, teniendo un diálogo hoy en día con una información que, que en algún minuto fue privilegiada, pero tiene que dejar de ser privilegiada. Este mismo programa pasa por eso también, mi querida Vanessa, pasa para que informar, pasa para que se replique y para advertir y apercibir. Ahora, si tú me preguntas a mí, enfocada en lo que es carabineros propiamente tal, yo creo que, yo lo he dicho en otra oportunidad, yo a Ricardo Yáñez no lo conozco, jamás me he entrevistado con él, pero creo que ha hecho un manejo político bastante hábil para incluso hasta hoy mantenerse como general director. Las desgracias que ha vivido la institución
Probablemente el gobierno esperaba que fueran recibidas de otra manera por la sociedad, porque como habían instalado el perro matapaco, el Paco psicópata asesino, como habían instalado el Paco violador, y con ese discurso llegaron al gobierno para refundar, o sea, y nos ofrecieron durante los 6 primeros meses de este gobierno una constitución en que no aparecía en absoluto la palabra carabinero, ni la institución, con el concepto de refundarlo, con el concepto además de procesarlos por las violaciones a los derechos humanos durante la represión del estallido social, como le llamaban ellos. Entonces, venía todo muy armado. Ellos se sintieron muy seguros. Pero el 4 de septiembre, a través de este mismo espacios, Vanessa, fue que apareció ese 62% que ellos jamás se imaginaron. Y de ese 62% hay un 40% que es un voto duro, que es un voto clarísimo, a todo evento. Ellos no lo imaginaron. Y menos se imaginaron que la sociedad civil apareciera poniéndose, como no se puso delante de los militares, poniéndose esta vez delante de carabineros. Eso no lo imaginaron. Y no imaginaron tampoco que la sociedad civil fuera capaz de recibir esta información, de ponerse a pensar y asimilarla. Entonces, darse cuenta de que estos niñitos, estos zorrones, como les dijo en algún minuto Carter, que no comparto mucho con él, pero me dio mucha risa, pero lo encontré pero increíble el término, o sea, esto es, que estudiaron carreras que algunos terminaron, pero y otros no, pero que se las pagaron sus papás o las empresas de sus padres, como el presidente, que se dio el lujo de no terminar una carrera universitaria, que no le deben un peso a nadie por sus carreras, que su familia, que no tuvieron que tomar una micro para ir a clases, que, que piensan que de verdad tienen una ética superior a aquella que logró un evento cívico político tan alto como la resuscripción de la Constitución el año 2005. Mi Constitución es la del año 2005. Y si hay que reformarla, sí, por cierto, el mundo avanza, ok, pero este grupo de gente recién fue posible percibirla, Vanessa, en todo su esplendor cuando comienza a quedar en evidencia. No solamente por su soberbia, no solamente por su torpeza, sino que también por su desconexión absoluta con las más básicas de las realidades. Entonces, cuando tú ves a Boric hoy día, ayer arrodillado frente en la falda de la madre de, del cabo, del cabo de Daniel, entonces tú piensas que ese, porque él fue el factor también de digresión en su minuto el 15 de noviembre. Entonces tú ves que algo ahí va pasando y a mí me hace parecer más oscuro todavía. Creo, por eso creo que es tan importante y por eso nos tomamos el tiempo, gente como tú, como yo, que a lo mejor salimos de nuestra zona de comodidad y de confort. Si mira, cuando nosotras a lo mejor nos imaginamos, eh, yo por lo menos, yo por lo menos con un nivel de trascendencia y poder decir esto, y poder sustentar y cuestionar efectivamente una facción completa del Ministerio Público y seguir preparando la investigación para decir que es imposible que Jimena Chong continúe con las investigaciones respecto de carabineros y con las tramitaciones de las querellas de responsabilidad de mando, porque ella es una activista, ella está sesgada y por lo tanto no es imparcial y por lo tanto se están vulnerando ella como agente del Estado
está vulnerando los derechos y garantías constitucionales de aquellos a quienes está juzgando. Empezar a hablar con ese discurso de fuerza a fuerza, recién ahora tenemos, tenemos el carácter para poder hacerlo, Vanessa. Entonces, yo tengo esa esperanza. Yo tengo la esperanza de decirle al general director, tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Boric no va a poder dormir, es cierto. No para pensar qué hace con la delincuencia, sino es cómo saco al general director sin que me quede la escoba y se me levante la ciudadanía. Porque ahora el que tenemos que defender es el general director. Eso es muy complicado también, porque como tú bien dijiste, como a Yáñez lo están persiguiendo, y aquí lo tienen en la lista así, pero con el nombre y el apellido, porque después dicen Cerre Punta Peuco, anular el decreto 2191 de la ley de amnistía de la dictadura, verdad y justicia y reparación integral a las víctimas del gobierno de Piñera. O sea, están vinculando el octubrismo con el allendismo, en eso están. ¿Para Exactamente, qué? Para exactamente. tener psiquis de jóvenes que tengan recuerdo de la revolución, del país y el sueño que se perdió con el rechazo del 62% y estén listos para volver a la revolución en un Pero año, 2 años, cuando estén las condiciones de nuevo. lo que pasa, Vale, es que usaron exactamente el mismo sistema de inhibición que usaron para el ejército, para nuestras policías. Ese sistema procesal penal, en el caso del ejército, el antiguo, el que se instrumentalizó para inhibir al ejército a través de los procesos de persecución por violaciones de derechos humanos, pero también por el tema de los desfalcos a través de Rutherford, de la causa que lleva Rutherford. Los tienen listos, los tienen inhibidos, están absolutamente atrapados. Y en el nuevo sistema procesal penal, esta facción del Ministerio Público, alineado con este Instituto Nacional de Derechos Humanos, hace exactamente lo mismo con las policías. ¿Te fijas? Es el plan siniestro de la instrumentalización de la persecución penal, ya sea por el proceso antiguo o por el sistema procesal vigente, pero es para el mismo efecto, en un caso para el ejército y en este caso para nuestras policías. El tema es que ahora ya lo sabemos, los hemos descubierto, y lo que tenemos que hacer es que el gobierno tenga claro que lo sabemos. Y lo que tenemos que hacer es llenar los espacios culturales, desde la academia, en los seminarios, hasta en las calles y en las calles, e incluso dentro de la misma institución y dentro de la misma institucionalidad. Dar cuenta de esto vale. Claro, pero lo que pasa es que se cubren, pues son muy astutos, ¿no es cierto?, con esto de que ellos defienden al delincuente y no defienden al carabinero porque tienen una sensibilidad con que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, rusoniana, ¿no es cierto? Y que entonces por eso defienden al delincuente. Se encubren con eso, que Tomás plantea esa tesis, y yo en eso estoy en desacuerdo, la gran mayoría estoy de acuerdo con Tomás Mochati, pero ya esa tesis se la ha comprado todo Chile, vamos, y esa tesis es una tesis buenista. Si yo tengo el video y lo voy a subir en mi próxima columna, y seguro que tú también lo viste, del joven Boric diciendo hay que usar al vándalo para la revolución porque es el único que no El tiene nada que perder. lumpen, Al lumpen, perdón. Pero lo que pasa es que yo tengo un libro acá que es un manual de cómo avanzar la revolución del socialismo del siglo XXI en Venezuela, donde dice textual, vándalo. hay que usar al vándalo. Y luego tú vas al texto del señor Patria y dice que los movimientos sociales destinados a destruir, no usa esa palabra, pero a desmantelar la institucionalidad vigente, que tiene por fin la neutralización del pueblo, tienen que pasar volando bajo el radar del derecho. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Lograron que, como son vándalos, lumpen, delincuentes, etcétera, pareciera que no fuese parte de una organización, es decir, de una asociación ilícita. O sea, con eso les bajaron las penas a mera, digamos, la pena por el hurto, por la quema, por el robo, pero no por asociación ilícita, que era la pena que los hubiera dejado, si es que se hubiese aplicado en su máxima, 20 años preso. Pero hicieron algo más. Y Boris hizo algo más, particularmente con los indultos. Los sublimaron esa violencia que es meramente delincuencial,
la sublimaron con un sentido social. ¿Te fijas? Y eso es, es lo más ofensivo y probablemente lo más peligroso. Porque el cabro que está tirando piedra está convencido que está tirando piedra a un mundo mejor. Entonces, el que lanza una molotov a un carabinero es para que Chile sea mejor. Esa, esa, esa sublimación moral de la que hablaba Jackson, que esa es la falacia. Esa es la falacia. Esa es cuando Atria habla de claro, que tienen que pasar por debajo de la línea del derecho. Por eso la preocupación de Atria en sus primeros discursos en la Convención Constituyente era, recordemos, porque por ellos, por los que lucharon, estamos aquí, podemos estar discutiendo ahora un nuevo proyecto constitucional. ¿Qué pasó con Atria? Salía agua. Lo abducen, porque en su soberbia intelectual, la misma que tiene Chalper, que lo caracteriza, piensan que los van a tener bajo control a estas bestias. No tienen idea, no lo saben. Ahora nosotros sabemos, Nubia, yo tengo un largo doctorado en los totalitarismos, entonces me costó harto sacarlo, digamos. Y estudié en el detalle cuáles son las condiciones institucionales, bueno, y culturales que conducen al éxito de las facciones totalitarias, es decir, a la toma del poder y a la permanencia en él. Y una de esas condiciones es la politización de las policías. Es decir, si no puedes en contra de ellos, transfórmalos en tus aliados, los empiezas a engatusar. Algo de eso dicen las malas lenguas que estaría pasando con las gestiones de Maya Fernández, pero dejémoslo ahí porque son las malas lenguas y uno no puede, solamente lo dejo como rebotando, ¿no? Habría entonces, en el caso de que no se pudiese desmantelar a Carabineros del modo y neutralizarlo del modo que querían, claramente la otra fórmula que Mm. tienen este tipo de revolucionarios para hacerse del poder es politizar entonces y poner a sus amigos, como el Galo Edelstein, que trataba de entonces entrar al núcleo de la fuerza del ejército para, ¿no es cierto?, empezar a lavar cerebro y empezar a tejer las redes. Y eso es lo que están haciendo ya con el Estado, digamos, en todos sus organismos, pero el peligro que nosotros tenemos en toda esta defensa de Carabineros, que yo la acompaño en un 100%, es qué pasa si el gobierno cambia de estrategia y empieza entonces a tener algunos amigotes que los pone ahí. Empieza ¿no es cierto?, a sacar de sus cargos a los que están en los altos mandos y a poner a sus amigos en esos cargos. Ahí sí que se nos pondría color de hormiga el asunto. Pero es que, Vane, eso es algo que están haciendo hace mucho tiempo. Eso es algo que vienen haciendo prácticamente desde, yo te diría, poco antes de que comienza el 11 de marzo del año pasado. Eh, Te hablo, por ejemplo, un caso, o sea, un ejemplo burdo, un ejemplo más que burdo, un ejemplo ordinario. Eh, la llamada de la diputada Orsini a la general Sosa. La general Sosa es la general encargada de derechos humanos en la institución. Derechos humanos. Y resulta que la diputada Orsini la llama y resulta que la general Sosa le contesta. Y además realiza gestiones para verificar el procedimiento y cuestionar el procedimiento policial de sus subalternos respecto de el pololo de turno de la diputada Orsini. Y que esto es de un nivel de ordinariez, pero supina. Y el tema es que en la interna se sabía que la carta para reemplazar a Yáñez era precisamente la general Sosa, por ser mujer y por ser la general de derechos humanos. Como habían además muchos generales más antiguos que ellos, incluso una general, pero que no es marcadamente, digamos, había que Progresista. simplemente era la excusa perfecta para descabezar completamente a Carabineros
y tener a la general, a la primera mujer general director, muy amigui de la señora Marti Orsini. Si esto es, esto se está haciendo, Vane. De hecho, se inoculan ciertos discursos, por ejemplo, que hablan también sobre la sensación de la tropa, de los subalternos, del abandono en el que quedan cuando son lesionados, cuando son formalizados, cuando son procesados, porque Carabineros todavía no tiene una organización para una debida defensa técnica, una debida defensa técnica. La Defensoría Penal Pública tiene una Defensoría Penal Mapuche, pero no tiene una Defensoría Penal Marcial, por ejemplo. Porque tiene el abogado defensor de un carabinero, tiene que conocer hasta los códigos, tiene que saber qué significa fósforo, qué significa peineta, qué significa panilla, qué significa 22, qué significa... Porque si no, no va a entender lo que le va a relatar su representado, ni tampoco los audios y de qué manera confirman el relato de su representado. Esto se viene haciendo, Vanessa, y se intenta meter y abrir una brecha entre los oficiales y los suboficiales. Piensa solamente que los 3 mártires, los últimos 4 mártires, no son oficiales, ninguno. Son PNI, personal no institucional. Como dicen ellos mismos a veces, son los pacos que no importan. PNI, personal de nombramiento institucional. Somos los pacos que no importamos. Es terrible. El general Yáñez, en la interna de Carabineros, ha hecho un trabajo extraordinario, porque esta brecha se había abierto notoriamente durante y con posterioridad al estallido, a la insurrección. Cuando comenzaron las imputaciones, las formalizaciones, la necesidad de recursos para defender. Recuerda que a mi alumno, a Sebastián Zamora, el general Rosas, yo fui tremendamente crítica del general Rosas, lo dio de baja. Y no lo dio de baja por el procedimiento policial, lo dio de baja porque, por una excusa, porque, por haber usado una cámara particular en el turno. O sea, burdo, tratando de salvar responsabilidades. En su minuto yo recuerdo haber dicho que para su sustento político Rosas necesitaba dar sangre verde y en ese minuto la sangre verde era Sebastián. Pero esto es una brecha que se abrió y en algún minuto pudo haber llegado incluso a una insurrección por la sensación de abandono que sintió la tropa. Pero el general Yáñez, Vanessa, ha hecho en la interna una cuestión tan profunda que de verdad hoy en día hay una identidad propia más fuerte que nunca al interior de Carabineros. Por lo menos en el último tiempo. Yáñez ha tenido el carácter, por ejemplo, mandos medios. Yo no sé si tú te recuerdas de una convencional constituyente Rapa Nui que hace un escándalo en su casa, que deja al niño botado, durmiendo, y ella se esconde, qué sé yo, la trata de tomar detenida, la Cabo Muñoz, que es maravillosa ella, y la comienza a golpear, la empuja, y el otro cabo, varón, la toma de aquí y la repliega para que deje de golpear a su compañera. De baja, de baja el cabo, el carabinero. Y la convencional constituyente llama por teléfono al comandante con el que había trabajado en Rapa Nui, qué sé yo, tráfico de influencia. El único general que se atrevió a atender mis argumentos, porque yo defendí a esos carabineros, fue el general Yáñez. Y me tuve que pasar por encima a todos los demás, porque todos los demás tienen miedo, ¿vale? Y me reintegró al carabinero. Y abrió sumario administrativo por la llamada. Eso, eso tiene que saberse. Y eso yo lo hago saber. Y en la interna de Carabineros ha hecho que Yáñez sea, no tiene el mismo nivel de liderazgo fuerte de Bernales, pero tiene el liderazgo contenedor que necesita en este momento, porque en este momento
Carabineros necesita sentir que cuentan con el apoyo no solamente de su mando, sino que, y lo que ha sido maravilloso y transformador, de la ciudadanía. Yo nunca había ido a marchas, vale. Fui a la marcha organizada por Valentina, la esposa de Álvaro, el carabinero que fue atropellado el 26 de marzo del año pasado, que perdió parte de su cabecita y hay un proceso de rehabilitación tremendo. Justo se produce la muerte de Alex. Entonces, nos comenzamos, ahí yo siempre digo que para hacer hay que estar. Entonces, me di cuenta que además de estos espacios de donde surge esta discusión, este análisis, esta información que va fluyendo, además, uno va tomando cierta referencia con gente que te ubica, que te sabe esposa de un carabinero, y, y empecé a ir a marchas y el otro día yo tenía que estar y fui a la Plaza de la Constitución y estuve ahí y en la tarde vi la magia de una marcha que le molestó tremendamente a gente como a Daniel Matamala, que no se explicaba cómo lo autorizaban a la gente. Ahora, hay unos memes que han aparecido así, seguramente le molestó porque no hay mucha noticia que dar, porque teléfono, o sea, semáforo destrozado, cero. Eh, Paradero destrozado, cero. Micro quemada, cero. Entonces, yo creo, cuando tú me preguntas, me dices, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Yo te puedo dar fe que desde la institucionalidad, desde la dirección general, esta dirección general de la institución es una dirección general que, al menos yo, sin tener un contacto personal con él, veo consagrada, que es a puro corazón y con un muy buen nivel de astucia política. Sí, Y el resto es que vamos a tener que hacer nosotros, nosotros. Porque ya no le vamos a poder pedir al militar que salga a la calle, porque el militar no quiere terminar encadenado en una cama en Punta Peuco 70 años después. Y tenemos que dejar en evidencia esta persecución irracional de nuestros carabineros, porque este Ministerio Público está persiguiendo a los carabineros y no a los delincuentes. lo que ¿Para pasa es qué? que Para además no lo... inhibirlos. Sí, exactamente, es que eso es lo que no se ha instalado. No se ha instalado que el enemigo de Carabineros hoy día, además del crimen organizado que los está matando, son los jueces activistas que los están encerrando. Esos jueces activistas son enemigos de Carabineros y enemigos de Chile. Nosotros Y los necesitamos fiscales, legislar y los fiscales que los y los persiguen, fiscales. y el gobierno que legisla como chaya, para la galucha. Pues, o sea, lo que pasa es que no va a cambiar nada con esta ley que sacaron de Naim y Nada. Retamal porque no empoderaron a Carabineros, no hay más respaldo a Carabineros, no, o sea, claro, como dices tú, el que mata a un carabinero va a tener penas más graves, sería todo, pero ¿qué es lo que No significa? queremos que los maten. Pero si no queremos que los maten, en Chile tenemos ¿cuántos? 39.000 tipos que están sueltos y que deben de estar presos, que tienen condena, todo, y ya no hay cárceles, no hay cómo sostener todo, y como decíamos Chati en la columna hoy día, siguen llegando, empezaron a entrar haitianos de nuevo por el aeropuerto, siguen entrando gente por los pasos no habilitados, etcétera, y es mucho de esta criminalidad. Entonces nosotros, aquí tiene que haber un vuelco tan fuerte como lo que se dio con esta periodista, que realmente, ¿cómo se le salió a la periodista, ¿no? La palabrita Paco, y la A dieron la de Paulina baja. de Allende. ¿Cómo Eh, se le salió la cola debajo de la sotana? Así Ahí queda es, en así evidencia. es. Pero el hecho que le haya costado su cargo debiese de ser el comienzo de el foco puesto de la ciudadanía en quiénes son los enemigos de Carabineros, y esos están principalmente entre quienes los persiguen y los encarcelan cuando cumplen con su deber y cuando se defienden legítimamente. Si, o sea, Exacto. nosotros no estamos poniendo como sociedad, tú lo has hecho, obviamente, yo estoy aquí tratando de darte una caja de resonancia y hacemos todo lo que se puede y te he visto en Exacto. 10.000 programas, ha sido en 2 semanas para ti agotadoras, todo,
y todo ese análisis de Big Data que hicieron, que también lo subimos aquí al canal, las denuncias, cómo bajan después del 15 de noviembre, ¿no es cierto?, cómo se logró el objetivo, entonces ya ahí sacaron a las huestes de las querellas, etcétera. O sea, es que es impresionante, pero nosotros necesitamos hoy día que los medios de prensa empiecen a ponerle el ojo no solamente a los comunicadores, que son octubristas, sino que también a los jueces y fiscales que son octubristas, porque es una alianza muy potente entre que dejan sueltos a Exacto. los criminales, no persiguen por asociación ilícita. Hoy día Mochetti también citaba dos casos que son impactantes en que tribunales soltó, incluso castigó a carabineros por haber hecho mal un procedimiento bajo esas excusas totalmente absurdas. Entonces hoy día ser carabinero en Chile es vivir en un mundo desquiciado, es esquizofrénico. ¿Cómo le vas a pedir tú a un carabinero que realmente haga algo frente a un criminal si es que lo están atacando por todos los flancos y nosotros, claro, sale la ciudadanía a defender a sus carabineros, pero resulta que la oposición, que debiese hoy día de representar a esa ciudadanía, que ya tiene una manifestación en el voto del 62%, legisla en contra de carabineros, porque esto no nos ayuda en nada. O sea, en lo más mínimo va a ayudar a carabineros a defenderse, a tener defensa privilegiada. Más encima usan la palabra privilegiada, lo que yo que ya considero un absurdo desde la filosofía y la teoría política. Es la defensa que corresponde porque ellos están usando la fuerza y el otro viene con la violencia. Aquí no hay ningún Exacto. privilegio. Es que hasta en eso ceden en el lenguaje y al ceder en el lenguaje cedieron en todo. Entonces, este 62%, esta población que hoy día en sobre un 90% apoya que Carabineros pueda usar su arma, lo único que tiene es un par de parlamentarios en Chile Vamos, a Partido Republicano, que es muy chiquitito todavía, algunos del PDG, y el resto de Chile Vamos es todo cómplice, con o sin saber, algunos será con, otros sin, uno no lo sabe, pero es cómplice del avance de esta revolución octubrista que está en los hechos refundando el país, en los hechos. Entonces, uno realmente cuando yo leía la carta de Christian Banken hoy día, donde dice que Carabineros no están solos, donde él, digamos, que es un hombre que siempre estuvo en contra de la violencia octubrista, etcétera, también le sacan cara a todos los que hoy día se están dando vuelta la chaqueta, porque esa es otra Claro. cosa hoy día que es muy, eh, ¿cómo uno lo podría decir? Si ven que las encuestas entonces ahora cambiaron a favor de Carabineros, entonces vamos a hablar a favor de Carabineros, porque ni siquiera vamos a legislar a favor de Carabineros. Solamente están haciendo un show, pero aquí no hay Claro. nadie que realmente le esté poniendo el cascabel al gato. Entonces, que Carabineros, que no hayan más Carabineros muertos, que es lo que ninguno de nosotros quiere, implica su neutralización absoluta, implica que se guarden en los cuarteles. Pues si Gendarmería, ¿viste el video de Gendarmería defendiendo a Carabineros? Sí, sí. Y precisamente esa potencia de Carabineros está silenciado, pero nosotros no, eh, esa potencia de ver esa realidad, de saberla y compartirla y empatizar a ese nivel, es precisamente lo que necesita saber la gente. Y es lo que finalmente tenemos que hacer y abrirlo y confrontarlo abierta y públicamente. Van a haber precios que pagar. O sea, sinceramente, Vanessa, de repente las cosas se hacen complejas. Eh, pero hay que hacerlo, porque los queremos vivos, no queremos ni uno menos. Y los queremos Y, libres. y los queremos libres, exactamente. ¿Y sabes qué? Algo que me parece que es súper importante. Finalmente, lo que tiene que quedar en evidencia es que este gobierno criminal sigue en su objetivo revolucionario y su principal escollo es, sigue siendo Carabineros. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que finalmente potenciar y hacer, como tú dijiste, en esta caja de resonancia cada vez más fuerte y cada vez más claro, con fundamentos, ahí están. El tema de la imagen, cuando yo recibí el material del rollo, porque yo entregué unos Excel que habíamos hecho con mucho esfuerzo, imagínate lo que era tratar de sistematizar
y fueron solamente las querellas, ni siquiera fueron las denuncias. Las denuncias son 9.000, las querellas son 2.000, las que son 3.300. Y cuando me entregan el material y se estiran, son más de 20 metros. Y tú vas uno por uno y te vas dando, y vas haciendo el link de que una querella de Coyhaique es exactamente la misma que de La Serena. eh, Te vas dando cuenta y te va haciendo lógica de que esta lucha no descansa, no podemos descansar. Yo he escuchado incluso a algunos colegas, no, está mejor la mano, está más aliviado, los jueces están como mucho más pro. Las pinzas, no, es mentira. El odio sigue siendo desatado exactamente igual. Y además ahora la delincuencia está mandándole un mensaje claro al gobierno. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Nosotros te vamos a ayudar también a hacer el trabajo con los policías, porque nosotros los vamos a desincentivar. Y es, Sí, y nosotros sabemos que, como tú dijiste al principio de esta muy buena entrevista que los telepensantes sin duda te agradecen, este es un modelo económico del socialismo del siglo XXI, político, económico, social, cuyos fundamentos están en el narco, la droga, ya transformado el puerto de San Antonio en el principal punto de salida de droga hacia Europa, etcétera. O sea, y todo esto es en el absoluto silencio, después de que todos los legisladores que debieron de haber legislado para limitar y frenar esto, legislaron en contra, y esa es la gente que hoy mm, día nos gobierna. Entonces, y todavía, a pesar de todo, y esa es la mala noticia, tienen un 35% de apoyo. O sea, nosotros tenemos 4 millones de chilenos que son yo octubristas. no puedo creerlo todavía. Sí, Y eso no se eso es nos puede verdad. olvidar. Ese es el mensaje para los que creen que podemos descansar. Leía una columna en el libro hoy día que decía, no, a este gobierno no le queda otra que administrar, porque ya perdió el objetivo ideológico, ya fue rechazado. Entiéndanlo bien, este gobierno todavía tiene más apoyo que el que tenía Allende cuando salió elegido. Y acá hay un mesianismo totalmente desquiciado, hasta no es gente que está pensando en lo que quiere la gente. Y acá la alianza es esa, eso se ha implementado en todos los países que mencionaste, incluyendo Colombia también, que hubo, acuérdate también, las mismas manifestaciones y gente en la primera línea de acá se iba de viaje para allá, para entrenar Sí. allá, etcétera. O sea, todo esto es parte de este Foro Sao Paulo, es parte de una izquierda muy bien organizada a nivel internacional, y nosotros entonces tenemos que, perdona que aproveche de pasar el dato, pero cualquier cosa que salga del segundo proceso de mamarracho con el borde de Estado Social y Democrático de Derecho, En hay que contra. aceptarlo, pero sí o sí, porque si no, nos vamos a ver entregados. Ahí ya no vamos a tener ninguna opción, y ojalá que los buenistas entiendan que con un 35% de apoyo, con todo el descalabro que hay en este país, todavía tienen mucha cancha personas que están acostumbradas a ser minoría. Los bolcheviques eran minoría, no eran mayoría, y tomarse el poder y quedarse para siempre en el poder. Nubia, muchas gracias por esta excelente entrevista en Semana Santa. Ojalá que aquí Dios nos ayude a seguir adelante, y cada día la ciudadanía tenga más conciencia. Y sobre todo, mi estimado telepensante, de lo que estamos poniendo el énfasis acá, este es un proceso revolucionario que sigue adelante, y no es que el gobierno tenga un problema ideológico con estos señores que son víctimas de la sociedad, es que los ayudan a cumplir sus objetivos políticos, y eso es cosa de leerlo y de verlo en la realidad del continente como ha pasado en otros países. Mi querida Vanessa, solamente respecto dos cosas que muy puntuales. Chile pasó de ser un país en el que se transportaba, que era puente para la droga, a ser productor. Estamos siendo uno de los importantes productores de droga hoy en día en Chile. Y en segundo lugar, particularmente porque hay muchos sectores en que disfrazados de comunidades y con derechos ancestrales, la policía simplemente no entra. Y si entran, es atacada y mueren, por cierto. Entonces somos productores. Y en segundo lugar, lo que me parece mucho más peligroso
mucho más rentable que el negocio de la droga en Chile está siendo el negocio del tráfico de drogas y el tráfico de personas. Quiero que eso sea también conocido por estos telepensantes, meditado sobre la deshumanización de este sistema político, en la trata de personas, niños, eh, especialmente niños, para todos los efectos. Y el tráfico de armamento es una realidad hoy en día en Chile. En Chile hay sectores en que guerrillas están tremendamente armadas, con un poder de fuego muchísimo más potente que el de carabineros, por cierto, que no debiera enfrentarlos, sino que debieran ser enfrentados por el ejército o por la marina, pero el ejército y a la marina, este gobierno les está entregando balas de salva para esos enfrentamientos. Así que, Vanessa, te agradezco infinitamente la invitación, me encanta conversar contigo, me encanta saber que podemos, a través de estos diálogos nuestros, mostrarle a estos telepensantes o a cualquiera que quiera verlo, para estar apercibidos y no bajar los brazos. Ese es el llamado, a no bajar los brazos hasta que recuperemos nuestro país. Un abrazo, Nubia. Un abrazo, Vane. Mucha fuerza y gracias por todo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chiquilla. Chao.